Bien, entonces estuvimos hasta ahora hablando de dominancia y decíamos un alelo puede ser dominante o puede ser recesivo. Vamos a aclarar entonces que la dominancia lo que implica es una interacción entre alelos, ¿sí? Entre genes de un mismo locus, dice ahí. Un locus es el lugar específico que ocupa un determinado gen en un cromosoma. Pero la dominancia, como yo les dije antes, se ve recién en el fenotipo. No es que un alelo tenga algo químicamente para ser dominante o para ser recesivo, ¿no? Son iguales, son pedazos de ADN. Lo que los hace dominantes o recesivos es cómo se expresan. Entonces, lo que vimos hasta ahora son alelos que se presentan, como les dije, o dominante o recesivo, y a esto se le llama dominancia completa. Pero también puede existir una dominancia incompleta en que ambos alelos en el heterocigota se expresen en un fenotipo intermedio, se dice, ¿sí? En un ratito vemos un ejemplo. Y también tenemos un tipo de dominancia que se llama codominancia, que es aquella dominancia en la cual en los heterocigotas se expresan los dos alelos simultáneamente. También vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de dominancia incompleta, que es bastante común verlo en las plantas. Supongamos una planta con flor color rojo se cruza con una planta con flor color blanco y en la descendencia no aparecen ni flores rojas ni flores blancas. Son todas heterocigotas, las de filial 1, pero presentan un fenotipo nuevo, un fenotipo intermedio. Es como si en una paleta de colores pintáramos rojo y blanco y aparece rosa. Bien, esa es la característica de la dominancia incompleta. Si esta filial 1 con flores rosa la volvemos a cruzar o la cruzamos entre sí, fíjense en el tablero que está abajo, vuelven a aparecer en una proporción de un cuarto cada uno los fenotipos de color blanco y color rojo. Bien, entonces les decía que íbamos a ver un ejemplo también de la codominancia. La codominancia la definimos como la presencia o la expresión, mejor dicho, en el heterocigota de dos alelos a la vez. Y vamos a analizar el caso de los grupos sanguíneos en nuestra especie. Ustedes saben que nuestros glóbulos rojos permiten clasificarnos a nosotros si somos del grupo sanguíneo A, B, AB o 0, ¿sí? ¿Y eso a qué responde? Responde a unas proteínas que tienen los glóbulos rojos en su membrana, lo que determina ese grupo sanguíneo, ¿sí? El grupo sanguíneo sería el fenotipo. Las personas del grupo sanguíneo A son fenotipo grupo sanguíneo A. Pero como siempre, un fenotipo está dado por un genotipo, por genes que hacen que se expresen o que se produzcan ciertas proteínas. Vamos a mirar que acá la nomenclatura o la forma de escribirlo es diferente. No se pone una letra sola, sino que se pone una letra I latina y se le pone como un superíndice el alelo que lleva. Entonces, las personas que tienen grupo sanguíneo A, en sus glóbulos rojos tienen la proteína A. En sus genes, en sus cromosomas, tienen dos posibilidades. O en ambos cromosomas llevan el alelo A, o en un cromosoma llevan el alelo A y en el otro el alelo I minúscula, que sería el recesivo, ¿sí? Entonces, el fenotipo A se presenta con dos posibles genotipos, el homocigota dominante A o el heterocigota A, en donde A es dominante sobre 0. Vamos al grupo sanguíneo B. Es muy parecida a la situación. Las personas que tienen grupo sanguíneo B, en las proteínas de sus glóbulos rojos son de tipo B. Sus genes o su genotipo puede ser de dos maneras: homocigota dominante para B o heterocigota, en donde B domina sobre 0. Vamos a las personas que tienen grupo AB. Y acá aparece el caso de codominancia.
Estas personas en sus glóbulos rojos tienen tanto la proteína A como la proteína B. Su genotipo es uno solo posible y es que en un cromosoma tengan el alelo A y en el otro el alelo B. Ninguno de ellos domina sobre el otro, sino que son codominantes. En las personas del grupo 0 no hay ninguna de estas proteínas en los glóbulos rojos, tienen un único genotipo posible, que es I minúscula o 00 sería, y es el homocigota recesivo. La determinación de los grupos sanguíneos y el descubrimiento de estas proteínas fue muy importante porque son importantes ante la donación de sangre, ¿sí? Para que no se produzcan problemas, tiene que haber una compatibilidad entre la sangre del donante y del receptor. ¿Por qué surge este problema? Las personas que tienen grupo sanguíneo A, como les dije, tienen la proteína A en sus glóbulos rojos, pero en su plasma tienen un anticuerpo, unas proteínas, unas inmunoglobulinas que reconocen lo ajeno, eso hacen los anticuerpos, reconocen lo propio como propio y lo ajeno como extraño e intentan destruirlo. Entonces las personas con grupo sanguíneo A tienen anticuerpos anti-B y si reciben glóbulos rojos B, los van a destruir, causando graves problemas en la persona receptora de sangre. Quienes tienen grupo sanguíneo B, en su plasma tienen anticuerpos anti-A, por lo cual no pueden recibir glóbulos rojos que tengan a la proteína A. Quienes tienen proteína A y B en sus glóbulos rojos no tienen anticuerpos ni anti-A ni anti-B, porque si no destruirían sus propios glóbulos rojos. Y quienes tienen grupo 0 tienen anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Sí? En un ratito vamos a ver, en función de esto, qué puede recibir cada grupo sanguíneo y qué no. Hay otras proteínas en los glóbulos rojos muy importantes que se denomina factor RH. Acá hay una dominancia completa, ¿sí? Cuando hay RH positivo significa que los glóbulos rojos tienen esa proteína y cuando es RH negativo significa que no la tienen. RH negativo es el homocigota recesivo. RH positivo puede ser homocigota dominante o puede ser heterocigota, porque como les dije, RH positivo presenta dominancia completa frente a RH negativo. Y vamos a hablar un poquito, y también en el trabajo práctico, de qué ocurre cuando una mamá con RH negativo, sus glóbulos rojos no presentan esta proteína, pero tiene un bebé RH positivo, ¿sí? Cuando ese bebé nazca, el paso por el canal de parto provocará que la mamá produzca anticuerpos anti-RH. En el primer embarazo no habrá problemas, pero vamos a ver en el segundo qué pasa, a partir del segundo. Bueno, acá entonces lo que les decía, en un primer embarazo una mamá RH negativo tiene contacto con RH positivo de su bebé, nace el bebé, la mamá en ese lapso que puede pasar entre esos dos embarazos produce en más cantidad anticuerpos anti-RH, porque así funcionan los anticuerpos, ¿sí? Como que una vez que tienen en contacto luego se generan en más cantidad. Y cuando la mamá queda embarazada por segunda vez, si ese bebé vuelve a ser RH positivo, puede causar graves problemas en su bebé con la reacción de sus anticuerpos y los glóbulos rojos del bebé. Bueno, en este cuadrito tenemos algunas de las proteínas, porque en realidad hay bastantes más, pero bueno, son las que más comúnmente se utilizan para la identificación de los grupos sanguíneos y muy importantes entonces estos dos grupos, el grupo ABO, que determina los grupos A, B y 0, como vimos antes, y el factor RH. Muy importantes, porque dijimos muy importantes a la hora de hacer una transfusión sanguínea.
Estas proteínas que están ubicadas en las membranas de los glóbulos rojos son reconocidas y se produce una interacción con los anticuerpos. Entonces, si una persona recibe glóbulos rojos que tiene una proteína que es reconocida como extraña por los anticuerpos propios, se genera una reacción no deseada, ¿sí? Se conocen estas proteínas como antígenos justamente porque desencadenan una reacción inmunológica con los anticuerpos que están en el plasma. Entonces, en la membrana de ya lo dijimos, lo repetimos otra vez, las personas del grupo sanguíneo A tienen el antígeno o la proteína A, las personas del grupo B tienen la proteína B, las personas del grupo AB tienen ambas proteínas, ambos antígenos, y el grupo 0 no posee ninguna de ellas, y los anticuerpos siempre reconociendo lo que no es lo propio. Las personas del grupo A tienen anticuerpo anti-B, las personas del grupo B tienen anticuerpo anti-A, AB no posee anticuerpos ni anti-A ni anti-B, y 0 tiene tanto anti-A como anti-B. Y con respecto al factor RH, quienes tienen RH positivo tienen esa proteína que se denomina con una letra D, entonces no poseen anticuerpos, pero las personas no poseen anticuerpos contra RH, pero las personas RH negativo sí en su plasma poseen anticuerpos anti-RH. Bueno, y acá tenemos un cuadrito entonces donde se resume la importancia, como les decía antes, de conocer los grupos sanguíneos, tanto de la familia de A, B y 0 como del factor RH, acá está representada con un más y un menos, para la donación de sangre, ¿sí? La compatibilidad exacta se da teniendo en cuenta los dos grupos sanguíneos. Entonces vemos, por ejemplo, vamos a fijarnos en algunas cuestiones, quienes tienen AB positivo, tienen todas las proteínas en sus glóbulos rojos, por lo tanto no tienen anticuerpo ni anti-A, ni anti-B, ni anti-RH, entonces pueden recibir de cualquier grupo. Pero quienes tienen 0 negativo solamente pueden recibir de 0 negativo. ¿Por qué? Porque en su plasma tienen anticuerpos anti-A, anti-B y anti-RH. Bien, hasta ahora entonces estudiamos cómo ocurría la herencia, cómo pasaba de una generación a la otra las características, cómo esos genes determinaban esas características. Vamos a agregar ahora qué puede pasar si ocurre una alteración en el ADN. ¿Sí? Esto se llama una mutación. Algún agente físico o químico puede cambiar una sola letra del ADN original y eso alterará todo el flujo de la información genética, ya que se copiará a un ARN distinto y la proteína que se produzca también será diferente y esto puede causar alguna enfermedad. Entonces, vamos a hablar aquí de las enfermedades causadas por mutaciones. Vamos a nombrar enfermedades monogénicas, es decir, causadas por mutaciones en un único gen. Poligénicas, cuando están causadas por mutaciones en varios genes. Y vamos a nombrar un grupo de enfermedades que se denominan multifactoriales, en las cuales, a pesar de tener ciertos genes que predisponen a la enfermedad, el desarrollo de la misma va a depender muchas veces del ambiente, ¿sí? Y como ambiente podemos entender, por ejemplo, al tipo de vida, a la actividad, si hace actividad física o no la persona. Por ejemplo, podemos hablar del desarrollo de la hipertensión, que si bien alguna persona tenga una predisposición genética, tal vez sabiéndolo y llevando una vida saludable, una dieta sana, haciendo actividad física, puede llegar a no desarrollarla. Bien, estas mutaciones pueden estar en autosomas, recuerden nuestra especie del par 1 al par 22, y pueden ser recesivas o dominantes. La enfermedad dominante alcanzará con que uno de los dos miembros del par de homólogos presente la mutación para que la enfermedad se desarrolle. La enfermedad recesiva será menos frecuente porque para desarrollarse deberá estar presente la mutación en ambos cromosomas del par de homólogos.
También tenemos mutaciones en el cromosoma X, en su mayoría recesivas. Acá vamos a nombrar un nuevo concepto que es el de hemicigosis. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Porque en la mujer hay 2 cromosomas X, entonces podemos presentar la condición de homocigota o de heterocigota. En el varón hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, la mayor parte del cromosoma X no tiene su homólogo en el cromosoma Y. Y ahí hablamos de una condición de hemicigosis, ¿sí? En un varón que en su cromosoma X presenta una mutación, aunque la enfermedad tenga una dominancia de tipo recesiva, va a presentar la enfermedad. En cambio, en una mujer que de sus 2 cromosomas X presente una mutación en solo uno de ellos, no va a presentar la enfermedad y vamos a decir que será portadora. Y vamos a decir también que hay ciertas mutaciones en el cromosoma Y que también causan enfermedades, pero son muy poco frecuentes. Lo que tenemos acá es una herramienta que se utiliza mucho en genética que se denomina árbol genealógico o genealogía, en el cual se representan a los progenitores y su descendencia. Con un cuadrado los varones, con un círculo las mujeres. Fíjense, por ejemplo, ahí George y Arlene tuvieron 4 hijos, de los cuales 2 son varones, Tom y Sam, y 2 mujeres, Wilma y Ann. A su vez, Tom con Sandra tuvieron a Daniel y a Alan, Alan con Tina tuvieron a Christopher, y Ann y Michael tuvieron a su hija Carla. Entonces, cuando se estudia una enfermedad y no se conoce el tipo de herencia, si es dominante o si es recesiva, si está ubicada en un autosoma o en el cromosoma X, se pinta a las personas que padecen la enfermedad. En este caso, Arlene, Tom, Wilma y Carla presentan la enfermedad. Aparece tanto en mujeres como en varones, en realidad aparece más en mujeres. Esto nos hace pensar que es una enfermedad causada por una mutación en un autosoma, porque si estuviera en un cromosoma X es mucho más presente en los varones, que la heredan de su madre. Y también, entonces, podemos, por un lado, deducir que se trata de una enfermedad autosómica. Y también, si prestamos atención a Carla, su fenotipo es que presenta la enfermedad, pero ninguno de sus 2 padres la presenta. Por lo tanto, vamos a deducir que se trata de una enfermedad autosómica, como ya dijimos, y recesiva. Es decir, que Carla tiene la mutación en sus 2 cromosomas homólogos. En cambio, sus 2 padres no padecen la enfermedad porque no están pintados de color, pero sin embargo le transmitieron esa mutación a su hija. Es decir, que tanto Ann como Michael portan esa mutación, son heterocigotas. En uno de sus cromosomas del par involucrado se presenta esa mutación y en el otro no. ¿Sí? Son heterocigotas para esa enfermedad. Vamos a nombrar 2 conceptos que son importantes en esto de las enfermedades genéticas. Uno es la penetrancia, que es cuántos individuos dentro de una población que tienen un genotipo específico expresan esa enfermedad, porque a veces no todos la expresan. Y la expresividad es el grado en el cual se expresa un rasgo en un mismo individuo. Y vamos a dar un ejemplo, que es el de la polidactilia humana, que es la presencia de más dedos en las manos o en los pies, y que tiene penetrancia incompleta, es decir, que no todos quienes tienen esos genes manifiestan la enfermedad, y expresividad variable en la misma persona. Acá tenemos una foto de un paciente en donde ven cómo se presenta de distintas maneras esa polidactilia en las manos y en los pies. Y ven, aquí presentamos una genealogía para la polidactilia también. Algunos de los integrantes presentan la enfermedad. Bien, en cuanto a las enfermedades ligadas al cromosoma X, como les hablaba hoy entonces, va a ser distinto lo que ocurre en las mujeres que en los varones. Tenemos un caso, el daltonismo, fíjense.
Vamos a mirar a la derecha una abuela daltónica y un abuelo con visión normal. Tienen un hijo varón daltónico, ¿sí? O sea, heredó de su papá, por supuesto, el cromosoma Y, de su mamá un cromosoma X con la mutación, ¿sí? Él es daltónico y fíjense, tiene hijos con una mujer que no tiene alteraciones y en la descendencia sus dos hijas mujeres son portadoras. Y en el cuadro de la izquierda tenemos un abuelo daltónico y una abuela sin alteraciones en estos genes. Tuvieron una hija portadora, se cruza con un hombre sano para el daltonismo, y fíjense, de los hijos van a tener una hija portadora, porque heredó de su madre un cromosoma X con la mutación, y un hijo daltónico, porque también heredó de su madre esa mutación. Y acá tenemos un cuadro enorme de una familia real inglesa en donde hay una enfermedad, otra enfermedad que está relacionada con el cromosoma X, que es la hemofilia, un tipo de hemofilia que impide la coagulación normal de la sangre y que también es transmitida a través del cromosoma X. Bien, por último les presentamos este cuadro. Este cuadro tiene un montón de ejemplos de enfermedades relacionadas con el ADN. Algunas son monogénicas, algunas autosómicas. Dentro de las monogénicas digo algunas autosómicas, otras ligadas al cromosoma X. Fíjense que hay algunas relacionadas con el ADN mitocondrial. Tenemos trastornos genómicos, que serían los trastornos estructurales de los cromosomas. Tenemos anomalías cromosómicas numéricas, como el síndrome de Down, que lo vimos en la clase pasada. Y tenemos lo que se llama alteraciones de la impronta, que dependerá del progenitor del cual se herede el gen con la alteración para que se manifieste o no la enfermedad. Seguramente más adelante y a lo largo de la carrera irán estudiando estas enfermedades, pero no queríamos dejar de presentárselas, cuánta diversidad hay de alteraciones relacionadas con el material genético.